La historia de la humanidad es la historia de la comunicación. Desde las primeras pinturas rupestres hasta los servidores digitales, que hoy almacenan cantidades infinitas de información, el ser humano ha buscado incansablemente la manera de registrar, transmitir y preservar sus ideas. Pero en ese recorrido hubo un punto de inflexión, un invento que cambió la historia de la escritura, la burocracia, el comercio y la transmisión del conocimiento. Un invento que fue tan revolucionario en su tiempo como lo fue la imprenta de Gutenberg en el siglo XV o la llegada de Internet en el siglo XX. Estamos hablando del papel. Antes de su invención, escribir era un privilegio reservado para unos pocos. Los primeros documentos de la historia no estaban hechos de papel, sino de materiales rudimentarios y en muchos casos incómodos. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, los escribas utilizaban tablillas de arcilla, donde inscribían símbolos cuneiformes con estiletes de caña. El problema era que esas tablillas eran pesadas y difíciles de transportar. Solo servían para registrar transacciones económicas y asuntos administrativos de los templos y los palacios. No eran prácticas para narrar historias ni para el estudio. Egipto encontró una solución con el papiro, un material más liviano y flexible, hecho a partir de la planta del mismo nombre que crecía a orillas del Nilo. Los egipcios dominaban la fabricación de papiro y lo exportaban por todo el mundo antiguo, desde Grecia hasta Roma. Sin embargo, el papiro tenía sus propias limitaciones. Se degradaba con la humedad, no se doblaba con facilidad y su producción estaba centralizada en Egipto, lo que lo hacía caro y restringido. Los griegos y romanos desarrollaron otra alternativa, el pergamino, hecho a partir de pieles de animales tratadas y pulidas, para servir como soporte de escritura. Era más resistente que el papiro, permitía la reescritura y podía ser cosido en códices, que luego se convertirían en los primeros libros. Pero también era costoso y laborioso de producir. Se necesitaban varias pieles para unir a hacer un solo manuscrito, lo que limitaba su uso a las élites religiosas y políticas. China, sin embargo, buscó una solución distinta. En el siglo II, mucho antes de que Europa descubriera el pergamino, los chinos ya experimentaban con distintos materiales para escribir. La administración imperial necesitaba un medio más práctico para registrar información, pero las alternativas existentes eran ineficientes. Los textos oficiales se escribían en tablillas de bambú unidas con cuerdas, lo que hacía que cada documento fuera voluminoso y difícil de manejar. También se intentó escribir sobre seda, pero la seda era demasiado costosa para ser usada en documentos de uso cotidiano. El momento clave llegó en el año 105 d.C., cuando un funcionario de la corte Han, llamado Cai Lun, presentó al emperador un nuevo material de escritura. Cai Lun había estado experimentando con fibras naturales y descubrió que al triturar corteza de morera, cáñamo, redes de pesca y trapos viejos, y mezclarlos con agua hasta formar una pasta, podía crear una hoja delgada pero resistente. El material era flexible, ligero y podía ser producido en grandes cantidades. Así nació el papel. El impacto de esta invención fue inmediato. La corte imperial adoptó el papel como su principal medio de escritura y comenzó a producirlo en grandes cantidades. Al ser mucho más barato y fácil de producir que la seda, permitió que más personas tuvieran acceso a la escritura. En pocos siglos, el papel no solo era utilizado para documentos administrativos, sino también para libros, dibujos, mapas y hasta para la producción de abanicos y linternas. Pero el papel en China no solo fue un soporte de escritura, también se convirtió en una herramienta espiritual y ritual. Los monjes budistas comenzaron a escribir sutras en papel y a producir los primeros textos impresos de la historia mediante bloques de madera tallados a mano. En los templos, se quemaban papeles con inscripciones como ofrendas a los dioses. Incluso se dice que algunos guerreros chinos usaban armaduras reforzadas con papel endurecido con resina, una muestra de la versatilidad de este material. Por siglos, los chinos guardaron el secreto de la fabricación del papel con gran celo. Para ellos, era un bien estratégico, una ventaja cultural que les daba superioridad sobre otras civilizaciones. Sin embargo,
la historia tiene sus propios caminos, y en el siglo VIII, el papel salió de China por un giro inesperado de los acontecimientos. En el año 751 d.C., en la frontera entre China y Asia Central, el ejército musulmán del califato abasí se enfrentó a las fuerzas de la dinastía Tang en la batalla de Talas. Los abasíes lograron capturar a varios prisioneros chinos, entre ellos artesanos que conocían el secreto de la fabricación del papel. Los musulmanes llevaron a estos prisioneros a Samarcanda, donde establecieron los primeros molinos de papel fuera de China. Desde Samarcanda, el papel comenzó su expansión por el mundo islámico. En Bagdad, el califa Harún al-Rashid promovió su producción y lo convirtió en un bien esencial para la administración del imperio. La Casa de la Sabiduría, uno de los grandes centros de traducción y conocimiento de la época, usó el papel para copiar y preservar textos griegos, persas e indios. Fue en este periodo cuando la cultura islámica se convirtió en la gran guardiana del conocimiento clásico, preservando textos que de otra manera se habrían perdido en Europa. El papel permitió que el mundo islámico desarrollara una burocracia más eficiente, con contratos comerciales, tratados diplomáticos y registros administrativos escritos en un material más accesible que el pergamino. También fue clave en la expansión de la educación, ya que facilitó la producción de libros y la creación de bibliotecas en ciudades como Córdoba y El Cairo. Desde el mundo islámico, el papel llegó a Europa a través de Al-Ándalus. Los musulmanes establecieron los primeros molinos de papel en España, y poco a poco su uso comenzó a extenderse. Al principio hubo resistencia. Los europeos estaban acostumbrados al pergamino y desconfiaban del nuevo material. Pero la necesidad terminó imponiéndose. En el siglo XIII, Italia se convirtió en uno de los principales centros de fabricación de papel en Europa. En la ciudad de Fabriano, los artesanos perfeccionaron la técnica y comenzaron a producir papel de alta calidad. Con la llegada de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, el papel se convirtió en el protagonista absoluto de la revolución del conocimiento. La imprenta de Gutenberg permitió la producción masiva de libros, panfletos y periódicos. La Reforma Protestante no habría sido posible sin el papel, ya que permitió que las ideas de Lutero se distribuyeran rápidamente por toda Europa. La Revolución Francesa encontró en el papel una herramienta clave para difundir ideas revolucionarias y movilizar a la población. El papel no solo democratizó la escritura, sino que también cambió la política, la economía y la educación. Se convirtió en la base del periodismo, en el soporte de las constituciones y leyes, en el medio para la correspondencia personal y en el material fundamental para la difusión del conocimiento. Incluso hoy, en plena era digital, el papel sigue siendo una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Los billetes de banco, los contratos legales, los documentos de identidad y los libros físicos continúan siendo fundamentales en nuestra sociedad. Su historia es un recordatorio de que las verdaderas revoluciones no siempre son tecnológicas, sino que muchas veces nacen de la necesidad humana de comunicarse y dejar un legado. Desde las cortes imperiales chinas hasta las bibliotecas medievales, desde las prensas de Gutenberg hasta los periódicos modernos, el papel ha sido el hilo conductor de la civilización. Y aunque los tiempos han cambiado, su impacto en la historia sigue siendo imborrable. La llegada del papel no solo transformó la escritura, sino que también revolucionó la forma en que la información circulaba dentro de las sociedades. Si bien su invención permitió que más personas tuvieran acceso a la lectura y la escritura, había un problema fundamental que aún quedaba por resolver. ¿Cómo hacer que la información llegara de un lugar a otro de manera eficiente? La comunicación no solo dependía del soporte material, sino también de las redes que transportaban los mensajes. Durante siglos, el conocimiento estuvo confinado a pequeños círculos de poder, a monasterios, a bibliotecas privadas y a cortes imperiales. Sin embargo, conforme las civilizaciones crecieron y sus territorios se expandieron, surgió una necesidad urgente de sistemas de mensajería que garantizaran la circulación de información entre ciudades, provincias y fronteras. El papel hizo posible que la administración gubernamental funcionara con mayor eficiencia.
pero para ello era necesario un sistema logístico que asegurara que los documentos viajaran rápido y seguros. Así, nacieron las primeras redes postales organizadas, un esfuerzo monumental que permitió la consolidación de los primeros imperios, la expansión del comercio y el fortalecimiento de los lazos entre regiones distantes. El correo imperial. Sistemas de mensajería estructurados. Los primeros grandes imperios del mundo entendieron que el poder no solo se sostenía con ejércitos y riquezas, sino con información. Gobernar un territorio extenso significaba tomar decisiones basadas en datos concretos, saber qué regiones estaban en crisis, qué provincias necesitaban refuerzos militares o cuáles requerían más recursos para la administración. Para ello, la comunicación debía ser rápida, segura y fiable. Uno de los primeros y más sofisticados sistemas de mensajería imperial fue el desarrollado por los persas bajo el gobierno de Ciro el Grande en el siglo VI n.Cr. El imperio persa era vasto, abarcaba desde el Mediterráneo hasta el Indo, y administrar un territorio de semejante magnitud requería una red eficiente de transmisión de mensajes. Así nació el Camino Real de Persia, una de las primeras autopistas de la información de la historia. El Camino Real medía más de 2.000 kilómetros y conectaba las principales ciudades del imperio. A lo largo de esta ruta, cada cierto tramo se establecieron estaciones de relevo, donde mensajeros reales, conocidos como angarios, podían cambiar de caballo y continuar su viaje sin interrupciones. Esta estructura permitía que los mensajes viajaran a una velocidad sorprendente para la época. Se dice que un mensaje podía recorrer todo el imperio en menos de 7 días, algo que, en condiciones normales, habría tomado varias semanas. El historiador griego Heródoto, maravillado por la eficiencia de este sistema, dejó constancia de su funcionamiento y acuñó una frase que siglos después inspiraría el lema del servicio postal estadounidense: ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche detendrán a estos mensajeros en la rápida ejecución de sus misiones. El correo persa era utilizado exclusivamente por el Estado. Solo el rey y sus funcionarios tenían derecho a usarlo, y cualquier intento de interferir con los mensajes reales se castigaba con la muerte. No era un sistema abierto al público, sino una herramienta de poder y control. Mientras los persas consolidaban su red de mensajería, los romanos, siglos después, llevarían el concepto a otro nivel. El Imperio Romano fue una máquina administrativa sin precedentes en la historia. Su éxito no se basó únicamente en la conquista militar, sino en su capacidad para organizar la información y hacerla circular eficientemente por todo el territorio. Para ello, crearon una red de carreteras impresionante, con más de 80.000 kilómetros de caminos pavimentados, lo que les permitió desarrollar uno de los sistemas postales más avanzados de la antigüedad, el Cursus Publicus. El Cursus Publicus funcionaba de manera similar al sistema persa. Se establecieron mansiones postales a lo largo de las rutas principales, donde los mensajeros podían descansar y cambiar de caballo. En el punto más alto de su eficiencia, un mensaje oficial podía recorrer 80 kilómetros en un solo día, lo que garantizaba una comunicación efectiva entre Roma y las provincias más alejadas. Sin embargo, al igual que el sistema persa, el Cursus Publicus no estaba disponible para la población general. Era un servicio exclusivo del emperador, sus funcionarios y los altos mandos militares. Esta estructura permitió que Roma mantuviera un control centralizado de su vasto imperio y que las órdenes del emperador llegaran rápidamente a todas las regiones. Pero el sistema romano tenía un problema: era increíblemente costoso. Mantener estaciones de relevo, establos con caballos frescos y una red de mensajeros requería enormes recursos del Estado. Con la crisis del Imperio Romano en el siglo III, la corrupción y el abuso dentro del Cursus Publicus llevaron a su progresiva decadencia. Muchos funcionarios comenzaron a utilizar el sistema para fines personales, lo que colapsó su eficiencia. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, el sistema de correo imperial desapareció con él. Mientras Roma enfrentaba su declive, en el otro extremo del mundo,
la China imperial desarrollaba su propia versión de un sistema de mensajería estructurado. Desde tiempos de la dinastía Han, China había entendido la importancia de la comunicación centralizada. Con la llegada de la dinastía Tang en el siglo VII, el sistema de mensajería imperial chino alcanzó su máxima expresión. Los emperadores Tang establecieron una red de postas imperiales similar a la de los persas y romanos, pero con un elemento innovador: el uso de mensajeros montados y a pie, combinados con señales de humo y torres de vigilancia. Esto permitía que los mensajes viajaran aún más rápido, ya que no solo dependían de corredores y caballos, sino también de un sistema visual de alerta temprana. Durante la dinastía Yuan, gobernada por los mongoles en el siglo XIII, la red de mensajería china se integró con la famosa ruta del correo mongol, un sistema impresionante que permitió que los mensajeros cubrieran hasta 400 kilómetros en un solo día. Este sistema era tan eficiente que el mismísimo Marco Polo, cuando visitó la corte de Kublai Khan, quedó maravillado y lo describió con asombro en sus crónicas. Pero mientras los imperios desarrollaban sus redes postales estatales, el problema de la comunicación para la población general seguía sin resolverse. Las clases altas y los gobiernos tenían acceso a sistemas exclusivos de mensajería, pero el resto de la sociedad dependía de mensajeros privados o de la entrega manual de correspondencia. No existía un servicio postal público en el sentido moderno de la palabra. La necesidad de un sistema más accesible se hizo cada vez más evidente con el paso de los siglos. Comerciantes, artesanos y diplomáticos necesitaban enviar y recibir información de manera confiable, y aunque algunos gremios y órdenes religiosas comenzaron a desarrollar sus propios sistemas de correspondencia, aún faltaba un modelo universal. Con la llegada de la Edad Media, la situación de la comunicación cambiaría radicalmente. En los monasterios, los monjes comenzarían a escribir y enviar cartas de una abadía a otra. Los comerciantes venecianos establecerían redes privadas de mensajería para coordinar negocios a larga distancia. Y en la corte de los reyes europeos, los primeros embajadores comenzarían a utilizar el correo como una herramienta diplomática. Así, poco a poco, la mensajería imperial fue dejando de ser un privilegio exclusivo de los gobernantes y comenzó a transformarse en un medio más abierto. Pero para que eso sucediera, aún faltaban varios siglos de evolución. La historia del correo no termina con los persas, romanos o chinos. Su evolución continúa en la Edad Media, con la aparición de los primeros sistemas de correspondencia entre monasterios y cortes reales. La comunicación escrita, que hasta entonces había sido un recurso de los imperios, comenzaba a convertirse en una necesidad cotidiana para más sectores de la sociedad. Las cartas comenzarían a jugar un papel clave en la diplomacia, el comercio y la vida personal. Así, el mundo avanzaba lentamente hacia la creación de los primeros servicios postales públicos. Pero para llegar allí, primero había que atravesar la Edad Media. En la Edad Media, la correspondencia se convirtió en un pilar fundamental de la administración, el comercio, la diplomacia y hasta de la vida cotidiana. Con el declive del Imperio Romano y la fragmentación del poder en reinos, feudos y ciudades-estado, la necesidad de un sistema de comunicación confiable se hizo más evidente que nunca. Pero a diferencia de los grandes sistemas postales centralizados de Persia, Roma o China, la Edad Media vio el surgimiento de múltiples redes independientes de correspondencia, cada una adaptada a las necesidades de su tiempo y contexto. La Iglesia fue uno de los primeros y más importantes actores en la correspondencia medieval. Con la caída de Roma en el siglo V, el conocimiento y la cultura quedaron en manos de los monasterios, que se convirtieron en centros de escritura y transcripción de documentos. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, el Papa y los obispos necesitaban comunicarse con sus diócesis, y para ello se crearon sistemas de mensajería entre los monasterios y las cortes reales. Los monjes copistas, además de reproducir manuscritos religiosos, se encargaban de escribir y enviar cartas entre distintas abadías, estableciendo una red de comunicación que permitía la coordinación de la Iglesia en un continente fragmentado. Paralelamente, los reyes y nobles también desarrollaron sus propias redes de mensajeros para enviar órdenes, pactar alianzas y coordinar estrategias militares.
Durante la Alta Edad Media, cuando los reinos estaban en constante conflicto, la correspondencia entre monarcas y señores feudales era esencial para el mantenimiento de la autoridad. No existía un correo público como lo conocemos hoy, sino que cada noble contaba con sus propios mensajeros, que a caballo llevaban cartas selladas con cera y firmadas por el remitente para evitar falsificaciones. Estas cartas no solo contenían información política y militar, sino que también podían ser mensajes personales, como los intercambiados entre reinas y princesas casadas en reinos lejanos. Uno de los momentos en que la correspondencia adquirió una importancia crucial fue durante las cruzadas. Con miles de caballeros y soldados cristianos combatiendo en Tierra Santa, los reyes y el Papa necesitaban enviar instrucciones, recibir informes de los avances militares y coordinar el envío de refuerzos. Para ello, se crearon rutas seguras para los mensajeros, muchas de las cuales eran utilizadas por las órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios. Estas órdenes no solo luchaban en el frente, sino que también establecieron redes de comunicación y transporte entre Europa y Oriente Medio. Los templarios, por ejemplo, crearon un sistema bancario que dependía de la correspondencia para garantizar la seguridad de las transferencias de dinero entre Jerusalén y París. Pero la correspondencia medieval no fue exclusiva de los monarcas y la Iglesia. En las ciudades-estado de Italia, los comerciantes y banqueros también comenzaron a utilizar cartas como medio de comunicación y contrato legal. Florencia, Venecia y Génova, centros del comercio mediterráneo, dependían de la correspondencia para coordinar envíos de mercancías, organizar pagos y establecer acuerdos comerciales. En estas ciudades, los gremios de mercaderes crearon sus propias redes privadas de mensajería, utilizando mensajeros que viajaban de una ciudad a otra para entregar cartas y documentos. El comercio con Oriente, facilitado por la ruta de la seda, también generó nuevas formas de correspondencia. Los mercaderes venecianos y genoveses, que negociaban con los mongoles, los otomanos y los mamelucos, necesitaban comunicarse con rapidez y seguridad, lo que llevó a la aparición de códigos comerciales escritos en clave. Estos códigos permitían que la información sobre precios, rutas y acuerdos comerciales se mantuviera en secreto, evitando que cayera en manos de competidores o piratas. En medio de esta expansión de la correspondencia, surgió un problema clave: la seguridad de los mensajes. La Edad Media fue una época de conspiraciones, guerras dinásticas y espionaje, lo que llevó al desarrollo de métodos de cifrado y encriptación para proteger la información sensible. Desde los templarios hasta los diplomáticos venecianos, muchos actores políticos y comerciales recurrieron a la criptografía para asegurar la confidencialidad de sus comunicaciones. Uno de los sistemas más básicos pero efectivos de cifrado era la sustitución de letras por símbolos o números. Los templarios, por ejemplo, usaban códigos en sus documentos internos para que solo sus miembros pudieran comprenderlos. En la corte papal, donde la política internacional dependía de la diplomacia, se utilizaban cartas cifradas para evitar que las órdenes secretas del Papa fueran interceptadas por monarcas rivales. El Renacimiento trajo consigo un refinamiento en las técnicas de cifrado. En el siglo XV, el matemático italiano Leon Battista Alberti desarrolló el primer disco de cifrado, un mecanismo que permitía cambiar el alfabeto de una carta en distintos puntos del mensaje, dificultando así su descifrado. Este método sentó las bases para la criptografía moderna y fue utilizado por diplomáticos y espías en las cortes europeas. La criptografía también fue utilizada en el mundo del comercio. Los banqueros de la familia Medici, en Florencia, desarrollaron códigos secretos para proteger la información financiera de sus clientes. De manera similar, los mercaderes de Venecia crearon un sistema de correspondencia cifrada para evitar que sus rivales descubrieran las rutas y precios de sus productos. En este contexto de secretos y espionaje, las sociedades clandestinas jugaron un papel fundamental en la correspondencia cifrada. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las órdenes secretas, como los Rosacruces y los alquimistas, utilizaban códigos y mensajes ocultos para transmitir conocimientos prohibidos por la Iglesia. Muchos manuscritos de alquimia, que contenían experimentos y teorías consideradas heréticas, estaban escritos en clave para evitar la persecución. Pero el uso de la correspondencia cifrada no solo se limitó a la política y el comercio. También tuvo un papel importante en la cultura.
Durante la Inquisición, muchos intelectuales y científicos que defendían ideas contrarias a la doctrina oficial utilizaban cartas encriptadas para compartir sus descubrimientos sin ser detectados. Galileo Galilei, por ejemplo, recurrió a mensajes cifrados para comunicarse con otros astrónomos sobre sus observaciones del sistema solar. A lo largo de la historia, la correspondencia cifrada ha sido una herramienta de resistencia. Desde los mensajeros de los templarios hasta los matemáticos del Renacimiento, la necesidad de proteger la información ha impulsado el desarrollo de técnicas cada vez más sofisticadas. Pero lo que comenzó como un simple método de ocultar mensajes evolucionó hasta convertirse en una de las bases de la seguridad de la información en la era moderna. En muchos sentidos, la criptografía medieval sentó las bases para las tecnologías de encriptación que hoy protegen nuestras comunicaciones en Internet. Si en la Edad Media los mensajes cifrados eran utilizados para conspiraciones políticas y transacciones comerciales, hoy la encriptación es esencial para el correo electrónico, las transacciones bancarias y la seguridad digital. La correspondencia y la criptografía fueron, y siguen siendo, herramientas esenciales para la comunicación humana. Desde los monasterios medievales hasta las transacciones financieras globales, el deseo de compartir información y al mismo tiempo protegerla ha sido una constante en la historia. Y aunque hoy los mensajes viajan por redes digitales en lugar de pergaminos sellados con cera, la esencia sigue siendo la misma: la necesidad de comunicarnos en un mundo donde la información es poder. Durante siglos, la comunicación escrita estuvo limitada a los círculos de poder. Reyes, papas, nobles y grandes comerciantes contaban con mensajeros y sistemas de mensajería privados, pero para la gran mayoría de la población, enviar una carta o recibir información de otra ciudad era casi imposible. No existía un correo público, sino una serie de redes fragmentadas, utilizadas por quienes tenían los recursos y la influencia para acceder a ellas. Sin embargo, a medida que Europa se transformaba con el crecimiento de las ciudades y el auge del comercio, comenzó a gestarse una de las innovaciones más importantes de la comunicación: los primeros servicios postales públicos. Hasta la Baja Edad Media, el envío de correspondencia era una cuestión personal. Si alguien necesitaba enviar un mensaje a otra ciudad, debía confiar en un viajero, en un comerciante o en la buena voluntad de un monje que hiciera el recorrido. En muchos casos, los propios remitentes debían pagar el costo del viaje o confiar en la suerte de que su mensaje llegara a su destino. Esto significaba que la mayoría de las cartas nunca llegaban o se perdían en el camino. El comercio medieval jugó un papel clave en la transformación de la correspondencia. Con la expansión de las rutas comerciales, las ciudades comenzaron a establecer estructuras más organizadas para la comunicación. Las ciudades-estado italianas, como Venecia, Florencia y Génova, fueron pioneras en la creación de sistemas postales más eficientes. Los mercaderes italianos necesitaban una forma rápida y segura de intercambiar información sobre precios, rutas comerciales y acuerdos con banqueros extranjeros, por lo que establecieron sus propias redes de mensajería. Estos primeros sistemas mercantiles de correspondencia eran gestionados por gremios comerciales, que creaban rutas seguras para sus mensajes y organizaban estaciones donde los mensajeros podían cambiar de caballo y continuar su recorrido sin interrupciones. Uno de los casos más fascinantes de este periodo es el de los Turn und Taxis, una familia alemana que desarrolló un sistema postal en el Sacro Imperio Romano Germánico. A finales del siglo XV, los Turn und Taxis crearon un servicio postal que conectaba las ciudades del imperio con un sistema de postas, similar al que habían utilizado los romanos con el Cursus Publicus. Este sistema garantizaba que los mensajes llegaran con mayor rapidez y seguridad, y con el tiempo se convirtió en el primer servicio postal organizado de Europa. Mientras tanto, en Francia, la monarquía comenzó a establecer su propio sistema de correos. Bajo el reinado de Luis XI, a mediados del siglo XV, se creó un sistema de mensajería estatal que permitía el transporte de información a lo largo del reino. Al principio, este servicio estaba destinado únicamente a la correspondencia real y administrativa, pero con el tiempo se fue abriendo a los comerciantes y ciudadanos que pudieran pagar por el envío de cartas. A medida que la Baja Edad Media avanzaba, la necesidad de una comunicación más estructurada se hizo evidente. Con el crecimiento del comercio internacional y la consolidación de los estados modernos, las rutas postales se expandieron y comenzaron a unificarse bajo sistemas controlados por las monarquías.
En Inglaterra, Enrique VIII estableció un sistema de postas reales en el siglo XVI, que más adelante evolucionaría en el servicio postal británico. En España, los reyes católicos organizaron su propia red de correos para facilitar la administración del reino y la comunicación con sus colonias en América. Uno de los aspectos más importantes del surgimiento de estos primeros sistemas postales públicos fue el impacto que tuvieron en la sociedad. Hasta entonces, la información viajaba lentamente y estaba monopolizada por las élites. Con la creación de rutas postales abiertas al comercio y, eventualmente, a la población en general, se dio un paso fundamental hacia la democratización del acceso a la información. Aunque en sus inicios los correos públicos todavía eran costosos y no accesibles para todos, marcaron el inicio de una era en la que la comunicación escrita dejó de ser un privilegio exclusivo de los reyes y la Iglesia. Los gremios mercantiles también jugaron un papel fundamental en la consolidación de estas redes postales. Con la proliferación de ferias comerciales en Europa, especialmente en ciudades como Brujas, Amberes y Lyon, los comerciantes dependían de sistemas postales eficientes para coordinar sus actividades. La creación de casas de banca y sistemas de crédito transnacionales impulsó aún más la necesidad de enviar documentos comerciales de un lugar a otro con rapidez y seguridad. Uno de los grandes desafíos que enfrentaron estos primeros servicios postales fue la seguridad. En una época en la que los caminos estaban infestados de bandidos y mercenarios, transportar cartas y documentos valiosos era un riesgo considerable. Para contrarrestar esto, los correos comenzaron a desarrollar protocolos de seguridad, como la escolta armada de los mensajeros y el uso de sellos de lacre para garantizar la autenticidad de los documentos. También se empezaron a utilizar códigos y cifrados en cartas comerciales y diplomáticas, lo que fortaleció aún más la relación entre la correspondencia y la criptografía. Con el paso del tiempo, los servicios postales públicos se expandieron por toda Europa y se convirtieron en una herramienta indispensable para la administración de los estados. Lo que comenzó como redes privadas de mensajería terminó transformándose en instituciones organizadas que servían a la población en general. A finales del siglo XV y principios del XVI, el correo ya no era exclusivamente un asunto de la nobleza o el clero, sino que empezaba a integrarse en la vida cotidiana de comerciantes, funcionarios y ciudadanos. El surgimiento del correo estatal también tuvo un impacto profundo en la política. Durante siglos, los reyes y emperadores habían dependido de mensajeros privados y diplomáticos para intercambiar información con otros monarcas. Con la institucionalización de los servicios postales, la diplomacia se volvió más ágil y sofisticada, permitiendo la creación de embajadas permanentes y la consolidación de tratados internacionales. Pero quizás el cambio más significativo que trajo consigo la expansión del correo fue la forma en que la gente comenzó a percibir el tiempo y la distancia. Antes del surgimiento de estos sistemas postales, la comunicación entre ciudades podía tomar meses, y en muchos casos la información llegaba tarde o nunca. Con la introducción de rutas postales más eficientes, el mundo se hizo más pequeño, y la idea de que la información podía viajar rápidamente se convirtió en una realidad. Los primeros servicios postales públicos fueron el antecedente directo del correo moderno. Su evolución llevó, siglos después, a la creación de los sistemas nacionales de correos, el servicio de entrega de periódicos y, eventualmente, las redes de comunicación digital. La historia de la correspondencia es la historia del deseo humano de mantenerse conectado, de reducir la distancia entre las personas y de construir sociedades basadas en el intercambio de información. Así, lo que comenzó como un privilegio de reyes y mercaderes terminó convirtiéndose en una herramienta accesible para toda la población. La llegada de los primeros sistemas de correos públicos marcó el inicio de una era en la que la información podía viajar con mayor velocidad y fiabilidad, sentando las bases para el desarrollo de las comunicaciones modernas y la conexión global que definiría el futuro.